Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, de verdad que sí. Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando en el mundo del espectáculo y que tiene a muchos de nuestros seguidores intrigados. Así es, amigos, hoy vamos a sumergirnos en una predicción que ha causado un verdadero revuelo. Un astrólogo ha revelado que el bebé de Can Yaman será una niña. Ya sé, la noticia es impactante y ha generado un montón de comentarios y especulaciones. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, está esperando su primer hijo, y la expectativa es altísima. Pero, ¿qué hay detrás de esta predicción astrológica? ¿Es solo una corazonada o hay algo más científico, o quizás místico, detrás de ella? Pues de eso se trata este vídeo, de analizar a fondo esta revelación, de ver qué dicen las estrellas y de compartir con ustedes todas las novedades y los detalles que hemos recopilado. Así que si son fans de Can Yaman, si les interesa la astrología, o si simplemente aman estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de las estrellas y los bebés famosos, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratuito y les aseguramos que no se arrepentirán. Al suscribirse se unirán a nuestra comunidad de amantes de las noticias del espectáculo, la astrología y todo lo que nos hace vibrar. Además, así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, que vendrán cargados de sorpresas, análisis y por supuesto predicciones impactantes como esta. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Can Yaman y su pareja esperan un bebé ha sido uno de los temas más comentados en la prensa del corazón y en las redes sociales. Can Yaman, conocido por sus papeles protagónicos en series como Erkencicus y Dolunay, se ha convertido en un ícono global, y cada paso que da es seguido de cerca por miles de fans. La emoción por la llegada de su primer hijo es palpable, y por supuesto, las preguntas sobre el sexo del bebé no se han hecho esperar. Y es aquí donde entra nuestro protagonista astrológico. Un reconocido astrólogo cuya identidad ha sido cuidadosamente protegida para evitar polémicas innecesarias, ha lanzado una predicción audaz y directa: el futuro bebé de Can Yaman será una niña. Una niña. Imaginen la alegría que podría suponer esto para la pareja y para los fans que ya se imaginan a una pequeña princesita heredando parte del encanto de su famoso padre. ¿Cómo llega este astrólogo a tal conclusión? Bueno, para quienes no están familiarizados con la astrología natal, existen diversas técnicas y cálculos que se basan en la posición de los planetas en el momento del nacimiento o concepción. En este caso, el astrólogo habría analizado las cartas astrales, o al menos elementos relevantes de ellas, de Can Yaman y de su pareja. Se sabe que en astrología, la Luna y Venus suelen tener una gran influencia en la energía femenina, en la crianza, y a veces en la predicción del sexo del bebé, aunque esto último siempre es un tema de interpretación y suele ser más un indicador que una certeza absoluta. También se toman en cuenta otros planetas y aspectos que, según la complejidad de la carta, pueden dar pistas sobre la descendencia. El astrólogo, según lo que se ha filtrado a los medios, habría detectado patrones energéticos y configuraciones planetarias específicas que en su análisis apuntan de manera contundente a la llegada de una niña. Es importante recalcar que estas son interpretaciones astrológicas, y como tales, no deben tomarse como un hecho científico irrefutable. Sin embargo, la autoridad y la trayectoria del astrólogo en cuestión han hecho que esta predicción gane un peso considerable en el debate público. Ahora, ¿qué sabemos de la pareja? Can Yaman, hasta donde la información pública nos permite saber, está en una relación muy seria y feliz. La identidad de su pareja, si bien ha sido un tema de interés, también se ha mantenido con un cierto grado de privacidad, algo que Can Yaman parece valorar. Lo que sí es un hecho es que la noticia del embarazo ha sido recibida con mucha alegría y se espera que pronto compartan más detalles con sus seguidores. Esta predicción de la niña, si se confirma, podría añadir un nuevo capítulo a la historia personal de Can Yaman, un capítulo lleno de ternura y amor paternal. Los fans ya se están imaginando a Can Yaman, conocido por su físico imponente y su energía arrolladora, en su faceta de padre amoroso de una pequeña. Las comparaciones con otros padres famosos y sus hijas ya han empezado en las redes sociales, y la ilusión colectiva es innegable. Por supuesto, no faltan las voces escépticas. Y es completamente válido.
En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, muchas personas prefieren esperar a las confirmaciones médicas. Sin embargo, es innegable el poder y el atractivo de la astrología para muchas personas, que ven en ella una forma de conectar con lo universal, con los misterios del cosmos y, por qué no, con su propio destino. La astrología para muchos no se trata solo de predecir el futuro, sino de comprender las energías que nos rodean y que influyen en nuestras vidas. Además, pensemos en el contexto. Las predicciones astrológicas sobre la llegada de un bebé son un fenómeno recurrente en el mundo del espectáculo. A menudo los astrólogos lanzan sus vaticinios sobre el sexo, la fecha aproximada del nacimiento e incluso sobre posibles talentos o características del futuro bebé. Esto genera un interés adicional y un juego de expectativas que a la prensa y a los fans les encanta alimentar. Lo que está claro es que esta predicción ha añadido un ingrediente extra de emoción a la espera del bebé de Can Yaman. Ahora, la incógnita no es solo cuándo llegará el bebé, sino también si será niño o niña, y si la predicción astrológica se cumplirá. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda: ¿qué significa para nosotros, como espectadores y como admiradores, estas predicciones? Nos conectamos con ellas porque buscamos una respuesta a lo incierto, porque nos gusta la idea de que haya un orden cósmico, o simplemente porque nos divierte el juego de las especulaciones. Personalmente creo que hay un poco de todo. La astrología para muchos ofrece una narrativa, una historia que le da sentido a los eventos. En el caso de un nacimiento, que es uno de los eventos más importantes y a la vez más misteriosos de la vida, la astrología puede ofrecer una especie de mapa o guía. Y cuando se trata de una figura pública tan querida como Can Yaman, las expectativas se multiplican. Ahora es importante ser conscientes de que estas predicciones, por muy impactantes que sean, son solo eso, predicciones. La vida a menudo nos sorprende de maneras inesperadas, y la confirmación oficial del sexo del bebé llegará en su momento. Lo más importante, sin duda alguna, será la salud y el bienestar del bebé y de sus padres. Pero volviendo a la predicción, si se llegara a confirmar que será una niña, sería fascinante ver cómo Can Yaman se desenvuelve en su rol de padre de una nena. Imaginen la cantidad de ternura que podría irradiar, las fotos adorables que sin duda compartiría en sus redes sociales. Sus fans ya se están imaginando a una pequeña princesa que heredará la belleza y el carisma de su papá. Y si la predicción resulta ser errónea, bueno, también será una noticia interesante. En el mundo del entretenimiento, los errores en las predicciones también generan comentarios y debates. Lo importante es mantener siempre un respeto hacia la privacidad de la pareja y celebrar la llegada del bebé sea cual sea el resultado. Más allá del género, lo que sí podemos intuir, basándonos en la personalidad de Can Yaman, es que será un padre dedicado y amoroso. Su energía, su pasión y su compromiso con sus proyectos sugieren que también pondrá toda esa fuerza en la crianza de su hijo o hija. Y eso es algo que, sin necesidad de astrología, podemos esperar con ilusión. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es una predicción astrológica que ha encendido las alarmas y la curiosidad: el bebé de Can Yaman será una niña. Un astrólogo de renombre ha compartido esta información, basándose en análisis de cartas astrales y configuraciones planetarias. Esto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, alimentando las especulaciones y las expectativas de los fans. Como siempre, les invito a que compartan sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre esta predicción? ¿Creen en la astrología? ¿Les gustaría que fuera una niña o un niño? ¿Tienen alguna teoría propia sobre el tema? Déjenos saber todo lo que piensan. Y antes de despedirnos, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Además, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo y de las predicciones intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Prometemos seguir trayéndoles las noticias más impactantes, los análisis más profundos y las predicciones más fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de hoy. Ha sido un placer enorme compartir estas ideas con ustedes. Les enviamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.